Hola, ¿qué tal? Aquí el doctor Alberto San Agustín. En este vídeo voy a hablar sobre los síntomas de ansiedad y también las posibles causas para que sea más fácil abordarlos. Los síntomas los podemos dividir en tres tipos: síntomas físicos, que serían los más conocidos, pero también los síntomas mentales, que también son conocidos, también se llaman cognitivos, o sea, de la forma que pensamos, y también tenemos los síntomas conductuales, es decir, la forma en que actuamos cuando tenemos ansiedad. Los síntomas físicos de ansiedad son muy conocidos, por ejemplo, puede ser la sensación de opresión precordial a nivel del pecho, a veces incluso con sensación de ahogo, puede ser hinchazón abdominal, molestias abdominales y molestias a nivel del estómago, hinchazón en el estómago, puede ser sensación de nudo en la garganta, a veces dolor de cabeza, un dolor como en corona, una sensación de opresión, a veces es más opresión que dolor, incluso por la zona de la nuca, a veces puede haber incluso temblores, puede haber taquicardia, palpitaciones, puede haber incluso sudoración, sensación de calor por todo el organismo, por todo el cuerpo, o a veces incluso sensación de frío, ¿no? Son síntomas muy diversos. Los síntomas mentales o cognitivos también son muy conocidos, son, por ejemplo, fenómenos de rumiación o de preocupación. La rumiación hace referencia a pensar de forma repetida acerca del pasado y estar dándole vueltas una y otra vez, ojalá no hubiera pasado esto, ojalá hubiera pasado lo otro, o de preocupación acerca de cosas del futuro, es decir, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? O sea, estar haciendo predicciones acerca de lo que pasará o no pasará con un componente negativo, ¿no? Estos pensamientos tienen componentes que pueden ser de miedo, de temor, pueden ser también de vergüenza, de culpa y síntomas mentales de este tipo que generan sufrimiento y se van retroalimentando también con los síntomas físicos que a veces pueden incluir preocupaciones acerca de la salud. Los síntomas conductuales se refieren a la forma en que tiene de manejarse la persona. Es posible que esté como muy apresurada, con movimientos rápidos, con mucha inquietud en su forma de actuar y en su forma de moverse, algo que se puede observar desde fuera. Puede tener incluso tics o puede tener conductas que le lleven por ejemplo, a sedentarismo o que le lleven a consumir sustancias tóxicas, el tabaco, el alcohol o drogas, y puede esto dar lugar también a problemas en la forma que tiene de relacionarse con los demás. Es una mezcla de síntomas, que se mezclan los síntomas que hemos comentado físicos con los mentales, con los conductuales, que se retroalimentan, y al final estos síntomas conductuales con los síntomas de interrelación con los demás lo que harán es retroalimentarse y empeorar la situación. ¿Cómo abordamos este problema? En primer lugar, habrá que descartar que haya una causa orgánica, es decir, que haya algún tipo de enfermedad o consumo de sustancias que sea la causante de la ansiedad, y que será lo primero que habría que tratar en el caso de que sea así. En cuanto al consumo de sustancias, hay que valorar que la persona no consuma tóxicos, como por ejemplo un consumo excesivo de café, o un consumo excesivo de tabaco, un consumo de anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, o sea, estimulantes en general, también otro tipo de sustancias, y también medicamentos que a veces se utilizan de forma legal, como por ejemplo el metilfenidato o el modafinilo, que a veces lo utilizan ejecutivos o estudiantes o gente que quiere rendir mucho más, y entonces someten al organismo al límite, y puede esto dar lugar a problemas importantes de ansiedad, y la causa sea el consumo de estas sustancias. Y por supuesto también las bebidas energéticas, que a veces le ponen un exceso de estimulantes, que si consumes mucho de una bebida de este tipo, pues puede también causarte síntomas de ansiedad. O sea que todo esto habría que tenerlo en cuenta. En cuanto a enfermedades concretas, lo primero que hay que valorar es que no tenga la persona un hipertiroidismo. Por eso el médico tiene que valorar, antes de derivar a un psicólogo, a un psiquiatra, o antes de hacer ningún tratamiento psicoterapéutico, el que no haya un hipertiroidismo. Entonces se pedirá la TSH, la T4 o incluso la T3, normalmente la TSH y la T4, para valorar esto, el hipertiroidismo, el exceso de funcionamiento del tiroides. Después también el hipotiroidismo es interesante porque puede dar síntomas también más depresivos, pero también podría dar una sensación de nerviosismo. Pero a veces estas personas, si ya está tomando la tiroxina, si la toma en exceso, a veces puede dar lugar a
nerviosismo, o sea, también habrá que valorarlo. Las anemias a veces, aparte de dar cansancio, también pueden dar una sensación de ansiedad o algo parecido a la ansiedad, entonces una analítica general esto nos dará la respuesta. En el caso de diabéticos habrá que valorar que no estén tomando un exceso de insulina o de sulfonilureas o de algún otro tratamiento antidiabético oral o incluso inyectable, y que esto les esté dando hipoglucemias. En cuanto a las hipoglucemias, hay una enfermedad rara que se llama insulinoma, que es un tumor que normalmente es benigno del páncreas, que hace que se secrete mucha insulina y puede dar lugar a alteraciones psiquiátricas asociadas a hipoglucemias, que se curan los trastornos psiquiátricos al dar azúcar. Entonces esto sería habría que hacer un tratamiento quirúrgico, pero como digo, esto sería más raro. Y también habrá que valorar fármacos que esté tomando la persona y que a veces puedan dar síntomas de ansiedad, que ya hemos comentado antes algunos, y también los antidepresivos a veces pueden dar lugar a síntomas como de ansiedad, ¿no? En cuanto al tratamiento, habrá que valorar la intensidad de esta ansiedad. En primer lugar, habrá que tratar la causa, si es que la hay, de las enfermedades estas que he comentado, o los tratamientos con sustancias farmacológicas que puedan dar lugar a ansiedad, o el eliminar las sustancias tóxicas, ¿no? Por supuesto, también es importante en todos los casos el valorar la dieta de la persona, que conseguir que haga una dieta equilibrada, que haya frutas, verduras, cereales, pequeñas cantidades de carne, pescado, en fin, una dieta equilibrada. Se recomienda en general la dieta mediterránea, pero una dieta equilibrada. Después, el recomendar ejercicio físico, un mínimo de ejercicio físico, porque esto ha demostrado que es útil no solo para la ansiedad, sino a nivel mental, a todos los niveles, y también, por supuesto, a nivel físico. Es de las cosas más importantes que podemos hacer, el ejercicio físico. Y después, en situaciones de ansiedad intensa, pues hay dos tipos de fármacos que se suelen utilizar, siempre que hemos descartado, por supuesto, enfermedades psiquiátricas que puedan causar la ansiedad, que no lo he comentado antes, pero también habrá que valorar. Pero en este caso los fármacos que se utilizan son las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, los tranquilizantes, y los antidepresivos. Sobre todo se utilizan los inhibidores de la recaptación de la serotonina. En el caso de los ansiolíticos, las benzodiazepinas pues son el diazepam, el alprazolam, el clonazepam, todos estos que acaban en PAM, que suelen ir bien, sobre todo a corto plazo. Después lo que interesa es que este tratamiento no se prolongue demasiado. Después tenemos los antidepresivos, por ejemplo, estos que he dicho de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que los típicos son la fluoxetina, aunque este no se utiliza tanto, pero también la paroxetina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram, la fluvoxamina, y después también hay otros que se han ido utilizando, pero bueno, básicamente esto es lo que hay. Después hay toda una serie de técnicas que podemos utilizar. A veces se pueden utilizar de forma individual, por tu cuenta, o con ayuda de un terapeuta, que sería un psicoterapeuta, que sería un psicólogo, que sería lo más indicado. Son, por ejemplo, las técnicas de respiración y las técnicas de relajación. Las técnicas de respiración se centran, como su nombre indica, en la respiración, porque es una forma de conectar con el sistema nervioso autónomo y buscar un efecto sedante, ¿no? Tenemos un cierto control voluntario de la respiración. A veces simplemente con concentrarse en la respiración es suficiente. Otras veces lo que se utiliza sobre todo es aprender a hacer respiración diafragmática, es decir, que cuando inspiras hinchas el abdomen como si fuera un globo, y cuando expiras deshinchas el abdomen como si tuvieras un tercer pulmón, pero en realidad no hay ningún pulmón, simplemente es que separas el paquete abdominal y lo unes a tu cuerpo, lo mueves en base al movimiento del diafragma, que es una cúpula que tenemos en la parte inferior de los pulmones, que tiene esto una forma de cúpula, y que con la inspiración baja y con la expiración sube. Es el músculo más importante de la ventilación pulmonar, de la respiración. Entonces así que lo que consigues es lo que se llama un estímulo vagal, que tiene un efecto sedante, y también movilizas más oxígeno en el organismo, ¿no? Entonces hay muchas técnicas de respiración profunda, de respiraciones rápidas, más lentas, pero esto ya cuestiones sofisticadas habría que hacerlas con un profesional. A veces también están las técnicas de meditación, que simplemente es concentrarse en la respiración, en alguna parte del cuerpo, sin prestar atención, sin modificarlo, y dejar que los pensamientos vengan y vayan, que
muchas veces se utiliza como foco de atención la respiración. Y después tenemos las técnicas de relajación. Las más conocidas son la relajación progresiva de Jacobson y también el entrenamiento autógeno de Schultz, que simplemente consiste en aprender a relajar la musculatura de forma voluntaria, ¿no? Es una forma también de conectar con el sistema nervioso autónomo, porque la musculatura normalmente durante las situaciones de ansiedad se contraen. Ya hemos dicho antes una serie de síntomas. Parte de esos síntomas serán por contracción muscular, sobre todo las molestias a nivel de la cabeza, de la zona cervical y de los hombros, porque tendemos a contraernos. Entonces el aprender a relajar toda esta musculatura pues nos ayudará a encontrarnos mejor, ¿no? Es un feedback, una retroalimentación entre lo que hacemos con nuestro cuerpo y lo que pasa con nuestra mente, ¿no? Que después lo comentaremos. Entonces estas técnicas ayudarán a que el cuerpo esté más relajado, entonces envías un mensaje de tranquilidad a tu mente y te ayuda a estar mejor. Después ya hemos comentado las técnicas de meditación. Es importante también abordar el tema de los pensamientos, ¿no? De la sintomatología mental o cognitiva que hemos comentado antes. Esto normalmente se hará con psicoterapia. Lo ideal sería empezarla desde el principio, incluso aunque se den fármacos. Quizás si la persona está muy desbordada, a lo mejor hay que esperar a que esté más centrada con los fármacos, que se tranquilice, para después poder trabajar con ella. Por supuesto, si una persona está agitada, exageradamente agitada, pues no va a ser complicado trabajar en este sentido, ¿no? Muchas veces el objetivo al final será distanciarse de los propios pensamientos. Aparte, se pueden trabajar con las distorsiones cognitivas, se pueden hacer varios abordajes. Hay diferentes escuelas psicoterapéuticas. La que tiene más evidencia científica, que no quiere decir que las otras no sean eficaces o puedan ser útiles, pero la que suele tener más evidencia son todo lo que son el espectro de las terapias cognitivo-conductuales. A veces esto que se llama meditación, que es otra cosa que se puede hacer, es simplemente aprender, concentrarse en la respiración, en todo el cuerpo, poner el foco de atención en algún punto, en algún lugar, que puede ser dentro del cuerpo o fuera del cuerpo. El objetivo es aprender a distanciarse de los pensamientos que vienen y van, más que centrarse en eliminar distorsiones cognitivas. Esto también lo hace la gente a veces de forma espontánea, escribiendo un diario, escribiendo sus pensamientos, sus problemas, sus conflictos o analizándolos, y lo hacen en forma de diario sin ayuda de ningún psicoterapeuta. Simplemente el hecho de poner los pensamientos fuera de sí mismo, pues les ayudan a encontrarse mejor y a tener otra perspectiva. A veces el hablar con una persona conocida, con un amigo, con un familiar, alguien de mucha confianza, explicarle la situación, también te ayuda a exteriorizar estos problemas o estos pensamientos, verlos desde mayor distancia y a lo mejor que te den alguna retroalimentación, alguna opinión que pueda ayudarte a relativizar los problemas o a distanciarte y que mejores. Y por supuesto, al final está la psicoterapia, que sería el buscar la ayuda de un profesional de la salud, un psicólogo, un psiquiatra, un psicoterapeuta que tenga una formación en este tipo de terapias y que te pueda ayudar a trabajar en ese sentido. Como ya digo, esto se puede hacer desde el principio, que sería lo ideal, o en algunos casos, pues posteriormente empezar a trabajar en este sentido. Normalmente lo más eficaz será hacer un doble abordaje. Fármacos si hace falta al principio, pero después se verán mejores resultados si se trabaja a nivel mental, psicoterapéutico, y también el psicoterapeuta o el psicólogo lo que hará también es enseñarte, es posible, pues las técnicas estas que son más corporales, de relajación y de respiración, que también pueden estar incluidas. Otro aspecto interesante que se tendrá que trabajar con el psicoterapeuta es el tema de las habilidades sociales, porque sobre todo en algunos tipos de ansiedad es importante que la persona se entrene en aprender a relacionarse mejor con los demás, aprender a manejar la crítica, el rechazo o incluso el elogio, el aprender, todo lo que es lo básico de las interrelaciones sociales, o a veces cuestiones específicas. Una persona que tenga que por su trabajo hablar en público con frecuencia, pero
tenga muchas dificultades, mucha ansiedad secundaria a esto, por el motivo que sea, pues a lo mejor tiene que hacer algún tipo de entrenamiento. Una persona que tenga una fobia a volar, pues quizá tendrá que hacer un tratamiento conductual también más específico en relación a esto. O sea que habrá que valorar la situación en particular. Otra cuestión importante es aprender a normalizar la ansiedad. Esto habría que trabajarlo también con el psicoterapeuta, es decir, el aprender que en determinadas circunstancias es normal sentir ansiedad. Es decir, si se ha muerto un ser querido, pues es normal sentir ansiedad o sentir ansiedad con sensaciones de tristeza, una reacción de duelo. Es lo normal. Si meten en la cárcel a tu pareja, pues es normal que te sientas mal y que tengas ansiedad. Si te despiden del trabajo, si te diagnostican de una enfermedad grave. Entonces, hay situaciones en las que cualquiera se sentiría ansioso o ansiosa y lo que hay que hacer es aceptarlo. Eso es lo que toca y poco a poco se puede trabajar y irá mejorando, pero que es lo normal. Y es importante esto que comento porque muchas veces en nuestra sociedad da la impresión de que siempre has de estar feliz, de que siempre has de estar estable. Es como si fuera un objetivo realista, pero es que no lo es. Todos tenemos fluctuaciones más o menos grandes de nuestro estado de ánimo y eso es normal. Y no solo es normal, sino que a veces todo esto que llaman emociones negativas muchas veces son también en determinadas circunstancias adaptativas. Es decir, que a veces es normal tener ansiedad o tener enfado o tener tristeza, es decir, que formaría parte de las reacciones normales y adaptativas del organismo en el ambiente para poder funcionar de forma adecuada. Es decir, que esto también lo tenemos que normalizar y no estar con una idea exagerada de que hay que ser feliz en todo momento y que siempre hay que estar en una actitud positiva. Esto es irreal y al final esto es peor el remedio que la enfermedad. O sea que esto también habría que trabajarlo. Muchas veces nuestro estado de ánimo, el nivel de ansiedad que podamos tener o el nivel de tristeza o esta sensación basal que tenemos, pues estará determinada por nuestros genes, determinada por el contexto, el ambiente en el que hayamos vivido, en dónde hayamos nacido, la localización geográfica, el país, estará determinada por quién son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos durante nuestra biografía, en los sitios en los que hayamos estudiado, en los sitios en los que hayamos trabajado, en cómo sean nuestros compañeros, en las experiencias que hayamos vivido y circunstancias de la vida más o menos casuales que hayamos experimentado, y esto determinará cómo somos. Entonces es importante también el aprender a conocerse y el saber dónde están nuestras limitaciones y no tener una perspectiva exagerada y fantástica de que nos tenemos que sentir siempre bien y siempre tranquilos y siempre en paz y siempre felices, porque esto no es real y puede que no sea adaptativo y puede ser negativo incluso. O sea que esto habría que trabajarlo con el psicólogo. Te dejo aquí un par de vídeos que son sobre cómo manejar la ansiedad y otros sobre la meditación que creo que pueden ser interesantes. Recuerda que siempre, si crees que tienes alguna enfermedad mental o algún problema físico, debes consultar con tu médico de referencia para que valore la situación. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.